Hola a todos. A continuación se dará una clase de ecuaciones trigonométricas de la matemática preuniversitaria, Facultad de Ingeniería, ONSA. Yo soy Mariana Estrella Callecella Valencia. Bueno, partimos a partir de las identidades trigonométricas. ¿Cómo es que se deducen estas identidades? Bueno, a partir de la ecuación de Pitágoras, se realiza una serie de artificios matemáticos para obtener la relación de el cateto opuesto, que está opuesto al ángulo, sobre la hipotenusa, que es C. Entonces obtenemos seno de tita y lo que es lo siguiente, coseno de tita, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Las dos principales funciones, y así es como se obtiene una de las ecuaciones, identidades trigonométricas pitagóricas más utilizadas. Lo siguiente que se deduce a partir de esta relación son otras identidades que también se llaman las pitagóricas, ya que parten de esta ecuación. Son las siguientes. Secante al cuadrado de alfa del ángulo es igual a 1 más tangente al cuadrado del ángulo. Cosecante al cuadrado del ángulo es igual a 1 más cotangente al cuadrado del ángulo. También tenemos las funciones recíprocas. ¿Por qué? Porque son inversas a las funciones que ya les he mostrado aquí además antes. Esta es cosecante del alfa, que es 1 sobre seno de alfa. Secante de alfa, 1 sobre coseno, y cotangente 1 sobre tangente de alfa. También existen otras identidades para ángulos dobles. Estas se pueden deducir, sin embargo aquí les muestro ya las fórmulas que hay que saberlo a memoria, que es muy importante para la resolución de ejercicios posteriores. Uno de los más importantes, seno del ángulo doble es igual a 2 seno del ángulo por coseno del ángulo. De la misma forma, igual, coseno doble del ángulo principalmente es igual a coseno al cuadrado del ángulo menos seno al cuadrado del ángulo. A partir de esta relación se deducen las siguientes expresiones que se pueden ver aquí. 1 menos 2 seno al cuadrado del ángulo, 2 coseno al cuadrado del ángulo, menos 1. Y el otro tangente al cuadrado del tangente doble del ángulo, que es igual a 2 tangente dividido entre 1 menos tangente al cuadrado del ángulo. Bueno, igual existen fórmulas para ángulos medios del seno del ángulo medio, coseno del ángulo medio y tangente del ángulo medio. Todas estas identidades es muy importante tenerlas en cuenta, saberlas a memoria y ver de dónde es que se pueden deducir para la resolución de las ecuaciones trigonométricas. Entonces, continuando, vamos a resolver un ejercicio del segundo examen parcial 2-2018. Resolver la siguiente ecuación trigonométrica y considere únicamente las soluciones principales. Entonces, nos da la expresión de la ecuación trigonométrica, donde se observa que existen dos
existen dos lados, ¿no? El primero, donde se encuentra la incógnita X y el otro lado un valor numérico. A primera vista, nosotros podemos pensar cómo vamos a encontrar el valor de seno de 75, coseno de 75, siendo que eh, fundamentalmente utilizamos valores de seno de 0, de 30, de 45, de 60 grados, 90 grados. Hay dos opciones. Uno, que pueda existir, podamos deducir el valor a partir de una suma de ángulos. Por ejemplo, seno de 75 es igual a seno de 30 más 45. Sin embargo, también de acuerdo a esto podemos notar que 75 es la mitad de 150. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos llegar a una expresión que nos dé un ángulo medio o un ángulo doble, por lo cual vamos a desarrollar primeramente esta expresión. La vamos a llamar ecuación 1. Entonces, desarrollamos seno de 75 más coseno de 75 al cuadrado y llevamos seno de 150 al otro miembro con signo negativo. Bien. Lo que suma va a ir a restar. Desarrollamos aplicando el trinomio cuadrado perfecto, dándonos esta expresión igual a el seno al cuadrado de 75 más coseno al cuadrado de 75 más 2 seno al cuadrado de 75, donde vamos a ver esta expresión. Entonces, reemplazamos en la ecuación y ahora vemos que ya nos da una expresión del seno del ángulo doble. Como sabemos por definición, seno del 2x es igual a 2 por seno de x por coseno de x. Entonces existe una similitud entre entre estas dos expresiones matemáticas, por lo cual esto va a equivaler a un seno del ángulo doble. Y además, esta es una identidad pitagórica de suma de seno al cuadrado de 75 más coseno al cuadrado de 75 es igual a 1. Ahora, reemplazando esto en la ecuación, se obtiene que 4, primeramente se obtiene 1 más seno del ángulo doble de 75 menos 150. Además, vamos a trabajar en el primer miembro, donde lo vamos a llevar a expresiones más sencillas o primarias, como se puede decir, en función de solo seno y coseno. Entonces, reemplazamos tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x. Y seno de 2 por 75 es igual a seno de 150. Aquí podemos observar que hemos llegado a una expresión igual, o sea, de valores iguales. Y al ser una resta, estos dos desaparecen. Es igual a 0.
como en el primer miembro ya lo hemos llevado todo en función de seno y coseno, el denominador va a pasar a multiplicar el denominador y desarrollamos. Entonces, 4 coseno al cuadrado de x más 4 de seno al cuadrado de x. Seno por seno al cuadrado de x sobre coseno de x es igual a 1 por el denominador, y el denominador es 3 más 1 sobre coseno de x. Desarrollamos, sacamos como un denominador que en ambos casos es coseno de x. Coseno de x multiplicamos por 4 coseno al cuadrado de x, nos da 4 coseno cubo de x. Coseno de x dividido entre coseno de x es 1 por 4 seno al cuadrado de x, nos da 4 seno al cuadrado de x, es igual a, siendo que esto es 1, no afecte nada, tenemos el común denominador que es coseno por 3 coseno más coseno dividido entre coseno igual a 1 por 1, 1. Y así obtenemos una ecuación que va tomando una forma polinómica. Podemos ver que existen de grado 3, 2, 1 y 0. Esto nos indica que vamos a tener que factorizar en algún momento, pero primero tenemos que llevar todo a la misma función. Ahorita estamos con coseno de x y seno de x. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es utilizar la identidad pitagórica, una de las principales, como ya lo había mencionado, de seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x igual a 1. Despejamos de esta misma ecuación, seno al cuadrado de x es igual a 1 menos coseno al cuadrado. Reemplazamos en la ecuación, lo que nos da una expresión de 4 coseno al cubo de x más 4 por 1 menos coseno al cuadrado de x. Esto en reemplazo de seno al cuadrado, igual a 3 coseno de x más 1. Desarrollamos y obtenemos 4 coseno al cubo menos 4 coseno al cuadrado de x es igual a 3 coseno de x más 1. Todo lo llevamos a una ecuación polinómica donde los grados son 3, 2, 1 y 0 y las variables son coseno de x, coseno de x, coseno de x. Entonces, esto nos indica que debemos factorizar. Los métodos para factorizar después, llegando a esta situación, puede ser Ruffini, puede ser factor común, aspa simple, aspa doble. Entonces, aquí puede existir dos métodos, Ruffini o simplemente factor común. Bueno, el que vamos a hacer es factor común. Primero se debe ver cuál es el común en la expresión polinómica y cuál nos ayuda para obtener una expresión y poder factorizarlo. Como se puede ver aquí, existe primeramente la parte numérica, que es 4 y 4. Ambos son de grados mayores a 2. Y en la segunda parte tenemos que la parte numérica son 3 de ambos y sus grados son menores a 1, 1 y 0. Por lo cual vamos a factorizar 4 coseno al cuadrado de x, abrimos paréntesis, factorizamos. 4 coseno al cuadrado de x dividido entre 4 coseno al cubo, solamente coseno de x, menos 4 coseno al cuadrado de x dividido entre 4 coseno al cuadrado de x es igual a 1.
Menos, en aquí simplemente el factor común es 3, lo factorizamos, nos queda coseno de x menos 1 igual a 0. Entonces, agrupando, tenemos 2 factores igualados a 0. El primero, coseno de x menos 1 es igual a 0. Coseno de x es igual a 1, despejando. Ahora realizamos el inverso, la función de coseno menos 1 de 1, que sabemos que es 0 grados. Lo siguiente, de 4 coseno al cuadrado menos 3 es igual a 0. Despejando, llevando el 3 al otro lado, el 4 pasando a dividir, obtenemos que coseno al cuadrado de x es igual a 3 dividido entre 4. Aplicamos raíz cuadrada a ambos para eliminar el cuadrado del coseno y nos queda que coseno de x es igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces, de aquí despejamos x y nos da un ángulo de 30 grados. Y estos son ángulos notables de coseno de c, coseno de 1, coseno de 1 medio, coseno de 1 es 0 grados, coseno de 1 medio es 60 grados, coseno de raíz de 3 sobre 2 es 30 grados. Entonces, son ángulos notables. Y como en el enunciado nos dice solamente los ángulos principales, lo dejamos ahí. Gracias por su atención.